Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de Tardes de Café y Álgebra. Es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestra primer sesión de este trimestre y esperemos que nos puedan acompañar en las sesiones consecutivas. A continuación cedo la palabra a la doctora Lisbeth para que nos presente a nuestra expositora del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Yuriko. Es para nosotros un placer tener como primera expositora, excelente profesora y colega, que es la doctora Silvia Gavito Ticosi. Y les cuento, realizó sus estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias Básicas de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Sus intereses de investigación giran en torno a la teoría de anillos y módulos, así como la teoría de prerradicales y así también la teoría de representaciones de álgebras. Para nosotros es un gusto poder tener a Silvia en esta charla y le cedo a Silvia la palabra. Muchas gracias por asistir, Silvia. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Desde luego agradezco de corazón a las muy amables organizadoras de Tardes de Café y Álgebra, las doctoras Yuriko Pitones y Liz Sandoval, más Lisha, por la oportunidad de participar en este seminario maravilloso. Voy a compartir en este momento pantalla. Ustedes me dicen si por favor se alcanza a ver. Pues el plan para esta sesión es el siguiente. Es un poquitín ambicioso. Espero conseguirlo. Entonces, en primer lugar, hacer una breve inmersión, muy breve, en la historia de la teoría de retículas y compartir, presentar a algunos de sus principales protagonistas. Acto seguido, esta segunda parte nos tomará un buen rato, construir juntos un glosario, un diccionario básico sobre conjuntos parcialmente ordenados, copos y retículas, ¿no? Si me permiten, lo llamaré el diccionario básico ilustrado. Y una vez que lo tengamos, estaré yo en condiciones de platicarles algunas aplicaciones dentro de la teoría de prerradicales, en particular un par de ejemplos que son pues muy importantes, bien conocidos. Si el tiempo lo permite, me gustaría presentarles también algunos ejemplos adicionales y las preguntas que originan, y finalmente algunas referencias para todos aquellos que quieran profundizar en estas dos teorías, la teoría de retículas y la de prerradicales. Entonces, sin mayor dilación, comenzamos con un poco de historia. La teoría de retículas se origina en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo de dos vertientes. La primera de ellas, dentro del terreno de la lógica, con los trabajos seminales del matemático inglés George Boole. Estos trabajos versan sobre ciertas estructuras que dieron origen a las famosísimas álgebras de Boole, que tantas aplicaciones tienen tanto a las ciencias de la computación como a la electrónica. Resulta además que dichas álgebras están relacionadas, asociadas a ciertas retículas. Se llaman booleanas y vamos a hablar acerca de ellas. Sin embargo, bueno, por supuesto, esto Boole no lo sabía. Quien fue el primero en introducir la noción de retícula es otro matemático, el matemático alemán Ernst Schröder, lógico también y sobre todo un gran conocedor de la obra de Boole. La foto es pésima, discúlpenme, pero este es un gran matemático, hizo grandes aportaciones también a las álgebras booleanas y también fue un gran divulgador de la obra de Boole en la Europa continental. Entonces, pues a él se atribuye, digamos, la introducción del concepto de retícula. Esto por lo que concierne a la vertiente dentro de la lógica. Ahora, ¿qué hay de la otra vertiente? Que es de particular interés para nosotros porque está dentro del terreno del álgebra. Pues bien, un matemático italiano, Giancarlo Rota, en un artículo que es emblemático, que se llama The Many Lives of Lattice Theory, lo relata de la siguiente manera, con las siguientes palabras. Entonces, traduzco más o menos libremente. Nunca en la historia de las matemáticas una teoría matemática ha sido el objeto de tal estruendosa censura, desaprobación, como la teoría de retículas. Dedekind, Johnson, Courage, Malcev, Ore, von Neumann,
Tarski y más prominentemente Garrett Birkhoff han contribuido a una nueva visión de las matemáticas, una visión que ha sido maldecida por una conjunción de malentendidos, resentimiento y crudo prejuicio. Entonces, bueno, muy duras las palabras de Giancarlo Rota. Podría parecer que esta afirmación es un tanto exagerada, incluso excesiva, pero resulta que se apega bastante bien, describe bastante bien la triste suerte que corrió la teoría de retículas en sus albores. La teoría de retículas, especialmente cuando Richard Dedekind intentó desarrollarla. Todos conocemos a Dedekind, hizo contribuciones importantísimas, sobre todo en el álgebra, en la teoría de números, pero también en el análisis, en la teoría de conjuntos. Sin embargo, al intentar desarrollar esta incipiente teoría de retículas, se encontró con muchos problemas. Él es el primero en detectar de manera tangible una conexión entre el álgebra y la teoría de retículas. De hecho, a estas últimas les llama dual gruppen, justamente porque entra en contacto con ellas estudiando un problema que tenía que ver con grupos abelianos. También es el primero en observar que los conceptos de conjunto parcialmente ordenado y retícula aparecen con suficiente frecuencia en las matemáticas como para merecer un estudio propio. Y bueno, pues escribe un par de artículos que hoy se consideran fundamentales. Estos se publican en el año 1900. Sin embargo, estos no tienen eco, estos no son comprendidos. Él se adelanta a su época, de modo que permanecen un poco en el olvido, pasan desapercibidos. Incluso matemáticos de su época, es el caso de Kronecker, el de la famosa delta de Kronecker, se refirió a estos trabajos como meros desvaríos. Dice en estos escritos que pues Dedekind debía haber perdido la razón con tantas abstracciones. Así que bueno, pues esto sucedió en sus inicios. Afortunadamente, esta historia tiene un final feliz, un poco tardío, pero feliz, y es que aproximadamente 30 años después, el matemático estadounidense Garrett Birkhoff redescubre el trabajo de Dedekind, se da cuenta de la importancia de la teoría de retículas como un hilo conductor entre diferentes ramas de la matemática y, bueno, pues escribe una serie de artículos junto con otros matemáticos mencionados por Giancarlo Rota, von Neumann, Ore, Tarski, y, bueno, pues estos artículos tienen un muy buen recibimiento. También escribe en los años 30 la primera edición de su Lattice Theory, su primer libro sobre retículas, el primer texto sobre retículas, y este también tiene un rotundo éxito. De modo que Birkhoff le devuelve el crédito a la teoría de retículas y convierte a esta teoría en un área muy activa, en un área que hoy día pues es sumamente vigorosa, y prueba de ello es que cuentan con su propia revista, se llama Order. De modo que, claro que vale la pena, claro que merece la pena estudiar la teoría de retículas, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, ¿qué les parece si confeccionamos lo que llamo el diccionario básico de copos y retículas? En realidad, en este diccionario incluyo conceptos muy, muy básicos, no se crean que estoy siendo exhaustiva ni mucho menos, pero debo mencionar que los conceptos que voy a presentar aparecen con frecuencia al intentar describir retículas de prerradicales, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con lo más básico, comienzo con el concepto de copo, que es un acrónimo de conjunto parcialmente ordenado. En inglés, POSET o Partial Ordered Set. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues es una pareja, consiste en una pareja que consta de un conjunto no vacío, P, junto con una relación binaria sobre P, que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. A la relación binaria se le suele denotar mediante este símbolo, menor o igual, se le llama relación de orden. Como es natural, como cabría esperarse, se dice que un copo, conjunto parcialmente ordenado o copo simplemente, es finito si el conjunto subyacente P lo es, caso contrario, decimos que es infinito.
Ahora, un ejemplo muy importante de conjunto parcialmente ordenado es el de coto, conjunto totalmente ordenado o cadena. Para definirlo, introduzco antes un poquito de notación, un poquito de terminología. Dados P, un copo, y dos elementos A y B en el conjunto subyacente, vamos a escribir de esta manera, se lee A es estrictamente menor que B, justamente cuando A está relacionado con B, mediante la relación de orden, y es distinto de B, ¿no? Por otro lado, si A está relacionado con B o B está relacionado con A, se dice que A y B son comparables. Entonces, ahora sí, un conjunto totalmente ordenado, también se dice linealmente ordenado o cadena, es un copo en el que cualesquiera dos elementos son comparables. ¿Sí? Cualesquiera dos elementos se pueden comparar. Y bueno, pues en el caso de que como copo la cadena sea finita, se define su longitud como la cardinalidad del conjunto subyacente menos 1. Algunos ejemplos muy sencillos, muy familiares seguramente para ustedes. El primero nos acompañará, bueno, todos, en particular el primero nos va a acompañar mucho a lo largo de esta presentación. Piensen ustedes en un conjunto, el que quieran, infinito, finito. Por simplicidad yo tomé el de los tres elementos, 1, 2 y 3, y luego consideren el potencia de ese conjunto. Es decir, bueno, sabemos tiene 2 a la 3 elementos, el vacío, el conjunto, los tres conjuntos unitarios, los tres conjuntos con 2 elementos y el total. Resulta que el potencia de X con la relación de contención, la inclusión, es un copo. Otro ejemplo bastante familiar de cálculo. Consideren ahora el conjunto de los números reales con el orden usual, ¿verdad? Se puede probar fácilmente que es un copo. De hecho, es una cadena. Cualesquiera dos números reales son comparables. Algo que cabe mencionar es que cualquier subconjunto de un copo, con el orden restringido a ese subconjunto, es un copo en sí mismo. Se llama subcopo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tomamos el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Y tomamos el orden usual de los reales restringido a este subconjunto, tenemos de nuevo un copo. De hecho, tenemos de nuevo una cadena. Seguimos con el conjunto de los números naturales, pero ahora otra relación, la relación de divisibilidad, ¿no? Un número A divide a un número B si B es múltiplo de A, ¿no? Se puede probar que este conjunto también es un copo, no una cadena, porque bueno, basta que tomes dos primos distintos y bueno, pues no son comparables. Pero sí es un copo. Ahora, con la misma relación tomo otro conjunto, el conjunto de los enteros, y entonces en este caso no tengo un copo. Se cumplen las relaciones de reflexividad y de transitividad, pero no la antisimetría. Por ejemplo, 5 divide a menos 5 divide a 5, pero claramente 5 y menos 5 son distintos. Entonces, bueno, algunos ejemplos muy elementales. Ahora, presento a continuación algunos elementos notables en un copo, que no siempre existen, ¿verdad? Pero cuando existen se definen de la siguiente manera. Parto de un copo P con su relación de orden y tomo un subconjunto Q de P. Entonces, pues en primer lugar defino el elemento mayor de Q como aquel que está por encima de todos los elementos de Q. Dualmente, el elemento menor de Q es un elemento de Q que está por debajo de todos los elementos de este conjunto Q. Defino también lo que es un elemento máximo, dualmente mínimo. En el caso de un elemento máximo, pues es un elemento de Q que no tiene a nadie, ningún otro elemento de Q por encima. Y dualmente, vemos que tenemos la definición en rojo y su dual en azul entre paréntesis. Un elemento mínimo es un elemento de Q que no tiene a ningún otro elemento de Q por debajo de él. Definimos también cota superior como un elemento de P. Fíjate que aquí ya no necesariamente este elemento pertenece a Q, es un elemento de P que está por encima de todos los elementos de Q y pues dualmente definimos cota inferior, ¿verdad? Ahora, si consideramos el conjunto de todas las cotas superiores de Q y si existe el elemento menor de dicho conjunto, a este se le llama supremo, ¿verdad? Dualmente se define el ínfimo, ¿no? Como el mayor elemento del conjunto de las cotas inferiores de Q. Entonces decimos, no siempre existen estos elementos, cuando existen son destacados, son notables.
En particular, cuando existen tanto el elemento mayor como el elemento menor de un copo, este recibe un nombre especial, se llama un copo acotado. El elemento mayor se suele denotar mediante 1 y el menor con 0, ¿verdad? Otra definición importante es la de cubrimiento. Vamos a decir, dados dos elementos A y B en un copo, que B, el elemento B, cubre al elemento A o sigue al elemento A, también se dice, si A es estrictamente menor que B y no hay ningún otro elemento de P entre ellos. Y con estas dos definiciones estamos en condiciones de definir un concepto muy importante, dos conceptos muy importantes que son el de átomo y coátomo. Entonces, partimos de un copo acotado, entonces decimos que un elemento del copo es un átomo si cubre al cero y es un coátomo si es cubierto por el elemento mayor 1. Bueno, entonces ahora con estas definiciones a la mano, lo que se antoja es empezar a ilustrarlas, ¿no? Ilustrarlas con algunos ejemplos. Resulta que una manera visual, una manera conveniente de poder ilustrar estos y otros conceptos que vamos a presentar más adelante es a través de una representación gráfica útil que recibe el nombre de diagrama de Hasse, en honor al matemático alemán Helmut Hasse. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es una gráfica dirigida muy especial que tiene las siguientes cualidades. Describe de manera muy esencial a un copo de la siguiente manera. Entonces, partimos de un copo, P con su relación de orden, y entonces, como dice aquí, el diagrama de Hasse es una útil representación de este copo que cumple lo siguiente. Pues, en primer lugar, los vértices o los nodos de la gráfica corresponden a los elementos del conjunto subyacente P. ¿Qué hay de las aristas? Bueno, se cumple lo siguiente. Si A y B están en el conjunto y B cubre al elemento A, entonces el vértice asociado al elemento B se coloca por encima del vértice asociado al elemento A y en tal caso, ¿verdad? Se traza un segmento que une al elemento A con el elemento B. Quizá la idea de este diagrama de Hasse quede un poquito más claro con un ejemplo. Retomo nuestro primer ejemplo, y que es el potencia con la relación de contención. Si nosotros representáramos gráficamente a todas las parejas de elementos que están relacionados en este copo, entonces obtendríamos un diagrama de este estilo, ¿verdad? Y bueno, pues, aunque puede considerarse relativamente bueno, si nosotros tomamos en cuenta que solamente este copo es muy pequeño, solamente consta de 8 elementos, pues ya nos damos cuenta de que quizás si tomamos un copo más grande, este diagrama puede resultar hasta un tanto confuso, ¿no? Como abigarrado. Entonces, ¿cuál es la idea de Hasse? Pues eliminar las obviedades y eliminar todo lo que sea redundante. Entonces, por ejemplo, eliminar los lazos que están dados por concepto de la reflexividad, ¿no? No es necesario representarla. Y también eliminar a las flechas que se deducen a partir de la transitividad. Por ejemplo, el vacío está relacionado, es subconjunto del conjunto cuyo único elemento es el 1, y este a su vez subconjunto del elemento cuyos elementos son del conjunto cuyos elementos son el 1 y el 2. Entonces, si tú sigues este camino, ya no es necesario, te enteras que el primero está relacionado con este último, y entonces puedes omitir esta flecha, ¿no? Realmente no es necesario. Y entonces, bueno, pues aplicando estos principios básicos de simplificación, ¿verdad? Obtenemos un diagrama mucho más prolijo, mucho más limpio, es este, ¿no? Y que nos brinda toda la información del copo correspondiente. Entonces, en este caso, también podemos ilustrar otros elementos que ya hemos presentado, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de cadena. Voy a aprovechar que ya tengo este copo, voy a usar esta idea más adelante para extraer de aquí una cadena. La cadena consta, por ejemplo, bueno, la cadena que voy a extraer es la que consta del vacío, el conjunto cuyo único elemento es el 1, el conjunto cuyos elementos son el 1 y el 2, y el total. Mira, lo voy a identificar. Lo que es más, voy a extraer esa cadena. El diagrama de Hasse de esa cadena es este, aunque se suele buscar que el diagrama sea lo más estético posible, así que usualmente las cadenas se representan estiradas. Entonces, en este caso,
pues obtenemos una cadena. Nota que todos los elementos son comparables, todos los elementos de este copo, y además podemos determinar su longitud, que es la cardinalidad del conjunto, 4 menos 1, 3. Entonces, esta cadena es de longitud 3. ¿Qué más? Bueno, pues usando el ejemplo anterior, podemos localizar rápidamente, y el diagrama de Hasse, podemos localizar rápidamente al elemento mayor, ¿verdad? Cabe mencionar que cuando existe elemento mayor en un copo, este coincide con el único elemento máximo, y dualmente, en este caso, tenemos el elemento menor que coincide con el único elemento mínimo, los átomos que cubren al elemento menor, que es el vacío, los coátomos que son cubiertos por el elemento mayor, que es el conjunto X, ¿verdad? Y aquí hago una pausa, si me permites, para ilustrar, porque este ejemplo no es el más general posible, ¿verdad? Es un ejemplo muy natural, pero no el más general. Entonces, quería hacerte notar que si tú consideraras el copo que resulta de, pues, tomar al potencia de X, quitando al total, es decir, al conjunto X, entonces este copo descabezado, en este copo descabezado, los átomos corresponden a los elementos máximos, ¿no? De este conjunto X, de este conjunto potencia de X menos X, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir? Pues otros elementos que ya hemos introducido, rápidamente los podemos visualizar como sigue, ¿no? Por ejemplo, si me tomo este subconjunto Q del conjunto potencia de X, que está indicado aquí con los elementos en verde, entonces puedo considerar el conjunto de sus cotas superiores. Aquí están, mira, están indicadas en rojo, ¿verdad? Esta y esta son las cotas superiores de ambos, y también identificar a la menor de dichas cotas, es decir, al supremo de este conjunto Q en verde. Otro conjunto, me tomo ahora el conjunto Q en amarillo, que consta de estos dos subconjuntos, me fijo en sus cotas inferiores, ¿verdad? Y pues también puedo determinar, en este caso, la mayor de esas cotas superiores es justamente el ínfimo, en este caso es este conjunto. Entonces, bueno, efectivamente, estos diagramas permiten rápidamente visualizar a los elementos que hemos presentado y también ilustrar conceptos que veremos más adelante. ¿Qué más? Bueno, pues podemos comparar dos copos. Existe la noción de morfismo de copos, o morfismo de copos que preserva el orden, que se define de la siguiente manera. Dados dos copos, una función entre sus conjuntos subyacentes que preserva el orden, en este sentido, recibe el nombre de morfismo de copos o morfismo de copos que preserva el orden. También los hay que invierten el orden, pero aquí solamente vamos a considerar los que preservan el orden. Y bueno, ¿cómo decir que dos copos son esencialmente el mismo, salvo por la etiqueta? Bueno, pues existe la noción de isomorfismo de copos, que es una función entre los conjuntos subyacentes que preserva el orden en ambas direcciones, por favor fíjate en esto, y que además es biyectiva. Con esta noción podemos introducir la siguiente, que es la de copo autodual. Antes necesito presentar otra noción, que es la de el dual de un copo. Todo copo tiene su dual. ¿Cómo se construye? Realmente no es difícil. El copo, partiendo de un copo, ¿verdad? ¿Cómo construir su dual? Bueno, el copo dual del copo original es aquel cuyo conjunto subyacente, que se indica mediante un asterisco, coincide con el propio conjunto, con el conjunto del copo original, y en el que el orden se obtiene invirtiendo todo, ¿no? Invirtiendo las desigualdades. Dicho de otra manera, si B es menor o igual que A en P, entonces en el copo dual es al revés, ¿no? A es menor o igual que B. Es como el mundo del revés, ¿no? El copo dual. Y bueno, pues ya con esta noción decimos que un copo es autodual si existe un isomorfismo, es decir, si es isomorfo a su copo dual, ¿verdad? Entonces, si un copo es isomorfo a su copo dual, se llama autodual. ¿Qué hay de los copos graduados? Que también aparece por aquí en el título este concepto. Vamos a definir un copo graduado de rango n. Vamos a decir que un copo es graduado de rango n si toda cadena máxima de ese copo, es decir, toda cadena de longitud mayor dentro de ese copo, tiene la misma longitud n.
Aquí cabe una crítica que es muy legítima, y es que esta definición se restringe a copos finitos. En realidad existe la definición de copo graduado, existe para copos infinitos también, y esto lo menciono muy rápido. Esta es vía una función, se llama función de graduación, que va del copo en los naturales, que preserva el orden y que se comporta bien respecto a la relación de cubrimiento, ¿verdad? Pero bueno, para los fines de esta presentación, que son más modestos, tomaré como esta a la definición de copo graduado. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si vemos algunos ejemplos? Resulta que nuestro primer ejemplo, el potencia de X bajo la contención, es un copo autodual. Esto se ve porque se puede definir una función que va del potencia de X en su dual y que envía, bueno, esta función resulta que cumple todo lo que debe cumplir. Esta envía cada conjunto en su complemento y se puede probar, de hecho, a pie, que efectivamente es un isomorfismo de copos. Una cualidad desde un punto de vista visual que tienen los copos autoduales es que si tú volteas cabeza abajo el diagrama de Hasse de uno de tales copos, el diagrama permanece intacto. En este caso te muestro el diagrama de Hasse del copo dual, ¿verdad? Y a lo mejor si no lo ves con tanto detenimiento no te das cuenta de que efectivamente corresponde al copo dual, ¿verdad? Es igualito al del copo original. Entonces, esta es una propiedad importante. Te comparto a continuación un copo que no es autodual. Considera el conjunto de los números naturales con el orden usual. Aquí tenemos su diagrama de Hasse, corresponde a una cadena, y su dual es este. Entonces, bueno, pues es posible ver con base en el diagrama que estos dos copos, este y su dual, no pueden ser isomorfos. Por ejemplo, el copo original tiene elemento menor y su dual no, ¿verdad? Y el copo dual tiene elemento mayor y el copo original no lo tiene, ¿verdad? Entonces, he aquí un ejemplo. Por lo que concierne a los copos graduados, de nuevo nos apoya este ejemplo original que teníamos, ¿no? De potencia, que resulta ser también un copo graduado de rango 3. Ya habíamos visto que esta cadena, la que estoy indicando mediante los puntos rojos, ¿verdad? Resulta ser una cadena de longitud 3. Y es una de las más grandes que se pueden encontrar en este copo. Hay otras, por ejemplo, esta, que está en amarillo, también tiene longitud 3. Esta de aquí, otra cadena de longitud 3, una más de longitud 3, esta también de longitud 3, y por último, esta es la sexta y última cadena de longitud máxima, la sexta y última cadena máxima de longitud mayor dentro de este copo también tiene longitud 3. En consecuencia, pues efectivamente, el potencia de X, con la definición que nosotros presentamos anteriormente, es un ejemplo de un copo graduado de rango 3. Ahora, uno que no es graduado. Bueno, pues considera por favor el conjunto de estos 5 números naturales con la relación de divisibilidad, ¿verdad? Es un copo, este es su diagrama de Hasse, y lo que observamos es que por un lado, esta que estoy señalando es una cadena máxima en este copo de longitud 2. Por otro lado, esta es una cadena máxima dentro del copo de longitud 3, ¿no? Entonces, en este caso, no tenemos un copo graduado. Ahora, otro concepto importante que tiene que ver con el concepto de átomo y coátomo que mencionamos rápidamente hace un momento es el de copo coatómico y atómico, ¿no? Dado un copo, se definen de esta manera. En el caso de copo atómico, es un copo que tiene elemento menor 0 y que cumple la siguiente condición. Cualquier elemento distinto de 0 se encuentra por encima de un átomo. Por su parte, es una definición dual, un copo es coatómico si tiene elemento mayor 1 y cualquier elemento distinto de 1 se encuentra por debajo de un coátomo, ¿no? Entonces vamos a ver los ejemplos. De nuevo, ¿verdad? Este que está resultando ser el ejemplo, está apareciendo en varios conceptos, nos ayuda también a ilustrar la idea de copo atómico y coatómico.
Nota que en este caso, pues cualquier elemento, distinto del vacío, claro está, se encuentra por encima de un átomo. Los átomos están indicados en rojo y al mismo tiempo, cualquier elemento distinto del conjunto, del total, se encuentra por debajo de un coátomo, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de un átomo, de un copo atómico y coatómico, pero pues no todos tienen esta bondad. Este, que ya lo habíamos presentado, ilustra a un copo que es atómico con un único átomo, aquí está, pero no coatómico. Y este, que es su dual, es un ejemplo de un átomo coatómico, de un copo, perdón, coatómico, pero no atómico. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos presentado algunas nociones dentro del ámbito de copos. A continuación vamos a ver un tipo muy especial de copo que recibe el nombre de retícula, látiz o retículo, dependiendo del texto. En inglés es látices. Entonces, ¿qué es una retícula? Bueno, pues es un conjunto parcialmente ordenado que cumple que cualquier conjunto de dos elementos tiene supremo y tiene ínfimo, ¿no? En tal caso, si los elementos son A y B, entonces el supremo se denota de esta manera: A supremo B se lee, o también A cuña B, y el ínfimo como A ínfimo B o A yunta B, ¿no? Entonces, usualmente se denota de esta manera, indicando el orden, el supremo y el ínfimo, o simplemente mediante el conjunto subyacente si no hay lugar a dudas. Pues, de nuevo, un ejemplo de retícula, en este caso de retícula, nos la da el potencia. Aquí el supremo y el ínfimo están dados respectivamente por la unión y por la intersección, ¿verdad? Y pues ustedes pueden experimentar con todos los elementos. Yo muestro un pequeño experimento, ¿verdad? Si ustedes toman cualesquiera dos subconjuntos de este conjunto X, entonces pues el supremo, que es la unión, yo tomé estos dos. El supremo, en este caso, sería este conjunto, y el ínfimo es este otro. Pero pudieron haber tomado cualesquiera dos, y siempre es posible, ¿verdad?, determinar el supremo y el ínfimo. Siempre existe. Entonces, esto. Ahora, no todo copo es retícula, contrario a lo que uno podría pensar. Por ejemplo, piensen en este, ¿no? Piensen en este. En este ejemplo, se trata del conjunto cuyos elementos son los conjuntos unitarios, ¿verdad? El que consta solo del 1, solo del 2 y solo del 3, relacionados con la relación de contención. Entonces, el diagrama de Hasse de este copo, es un copo, es este. Sin embargo, claro está, ¿verdad? No existe ni el supremo ni el ínfimo de ningún par de elementos, ¿verdad? Entonces no tenemos aquí una retícula. De hecho, este caso ilustra la contraparte del concepto de cadena, que es el de anticadena, ¿no? Que es un copo en el cual ningún par de elementos están relacionados entre sí, ¿no? Otro ejemplo de un copo que no es cadena, un poquito más interesante, es este. Consideren a estos 6 números naturales con la relación de divisibilidad. Aquí está su diagrama de Hasse, pero no es una retícula. ¿Y cómo lo podemos ver? Mira, toma por ejemplo estos dos elementos, el 2 y el 3. El conjunto de sus cotas superiores, o el conjunto de las cotas superiores del conjunto que consiste en estos dos elementos, son estas que están indicadas en rojo, ¿no? 12, 18, 36. Sin embargo, no existe la menor cota superior porque 12 y 18 ni siquiera son comparables, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sucede en copos, que existe una correspondencia biunívoca entre diagramas de Hasse y copo, todo copo tiene un diagrama de Hasse y viceversa, a todo diagrama de Hasse corresponde un copo. En el caso de retículas no existe, no tenemos, ¿verdad?, esta correspondencia. Bien, ahora, un ejemplo muy importante de retícula, muy importante, es el siguiente. Considera un anillo R, el que tú gustes. Un poquito de notación, vamos a considerar también la clase de todos los R módulos izquierdos, la vamos a denotar como R mod, y el conjunto de todos los submódulos de cierto R módulo izquierdo M, que denotamos de esta manera. Si tú elegiste como anillo al conjunto de los números enteros, al anillo de los números enteros, entonces en este primer caso tienes a los grupos abelianos, y aquí tendrías al conjunto de todos los subgrupos del grupo M. Si tú elegiste como R a un campo, entonces aquí tendrías K mod es la clase de todos los espacios vectoriales,
y en este caso estarías considerando al conjunto de todos los subespacios del espacio M, ¿de acuerdo? Pero bueno, de manera más general puedes considerar a R cualquier anillo. Resulta que el conjunto de todos los submódulos del módulo M es una retícula con el orden dado de esta manera. N es menor o igual que K, si N es un submódulo de K, y con el supremo e ínfimos dados de esta forma. Nota, por favor, que en este caso el supremo no coincide con la unión, ¿verdad? Porque sabemos que en general la unión de submódulos, la unión de subgrupos, la unión de subespacios vectoriales no nos da un submódulo, un subgrupo, un subespacio, ¿verdad? Respectivamente. Pero la suma sí, ¿verdad? Entonces tenemos, y es un bonito ejercicio, verificar que esta es una retícula, ¿de acuerdo? Ahora, hay una gran variedad de tipos de retículas. Desde luego, no estoy siendo exhaustiva ni mucho menos. Aquí presento una lista de cualidades, de tipos de retículas que, por cierto, aparecen con frecuencia dentro de las retículas de prerradicales, ¿no? De las que voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, me refiero a retículas completas, distributivas, modulares, etc. Entonces, para completar este pequeño diccionario básico, ¿qué te parece si decimos de qué se trata, ¿no? ¿Qué son cada una de estas retículas? Entonces, en primera instancia, decimos que una retícula L es completa si ya no solamente cualquier conjunto de dos elementos tiene supremo e ínfimo, sino cualquier subconjunto de la retícula L, del conjunto subyacente de la retícula L, lo tiene. En ese caso, pues lo denotamos de esta manera, ¿no? El supremo de cualquier subconjunto A y el ínfimo de cualquier subconjunto A de L, ¿de acuerdo? Ejemplos, pues de nuevo este se presta, ¿verdad? Es un típico ejemplo de una retícula completa. Puedes tomar, pues, cualquier subconjunto, son subconjuntos finitos, ¿no? No es tan difícil, y verificar que en efecto existe el supremo y el ínfimo de cualquier subconjunto que tú elijas, perdón. Ahora, otro ejemplo fundamental. De nuevo, considerar la retícula, ya dijimos que es una retícula, la retícula de submódulos de un módulo, ¿verdad? Resulta que con la suma y con la intersección no solo es una retícula, sino que es completa. Y por si te preocupaba un poco la suma arbitraria de submódulos, pues basta recordar cómo se define en términos de sumas finitas, ¿verdad? De donde efectivamente la suma arbitraria de submódulos de un módulo M sigue siendo un submódulo de M, ¿no? Todo está en orden. Entonces, esto por lo que se refiere a las retículas completas. A continuación presento un ejemplo de una retícula que no lo es. Y también escogí un ejemplo que es familiar. ¿Te acuerdas que dijimos que los reales forman una cadena, verdad? Pues resulta que también forman una retícula en la cual el supremo y el ínfimo están dados por el máximo y por el mínimo, respectivamente. Sin embargo, no es una retícula completa. ¿Y cómo lo podemos verificar? Bueno, en realidad hay muchos ejemplos que podemos exhibir justamente para ver que no es completa. Por ejemplo, este intervalo, ¿verdad? Aquí se ve que el supremo de este intervalo, que no está acotado superiormente, ¿verdad? No existe. Y pude haber tomado como subconjunto al propio conjunto de los números reales, ¿verdad? Que no está acotado ni superior ni inferiormente, y por tanto no existe ni el supremo ni el ínfimo, no es una retícula completa. Bien, ahora, siguiente, retícula distributiva. ¿Qué es una retícula distributiva? Bueno, pues es una en la que se verifica la distributividad del ínfimo respecto al supremo y viceversa. La distributividad del ínfimo respecto al supremo y también, no y viceversa, sino lo que quise decir es que equivalentemente también se verifica la distributividad del supremo respecto al ínfimo, ¿no? Entonces, ejemplos de este tipo de retículas también abundan. De hecho, hubo un tiempo que se pensó que todas las retículas debían ser distributivas. No es así, como veremos. Entonces, esta es una retícula distributiva, se puede verificar con los elementos, ¿verdad? Que efectivamente lo es. Esta de aquí es distributiva. De hecho, en realidad no hay necesidad de entrarle con los elementos. En general sabemos que la unión se distribuye con respecto a la intersección y viceversa.
Este ejemplo también nos da un caso de retícula distributiva. Sabemos que el máximo se distribuye con respecto al mínimo, pero también hay retículas no distributivas. Y una muy representativa es la retícula que tiene por diagrama ¿no? Se llama el diamante y se suele denotar como M3. Se puede verificar a pie, fíjate en los elementos A, B y C, que esta retícula no satisface la ley distributiva que presentamos hace un momento. Por un lado, A ínfimo, B supremo C, me da A. Y por otro, A ínfimo B, supremo, A ínfimo C, me da 0, ¿no? Entonces, en este caso, la desigualdad en este sentido, de derecha a izquierda, se cumple siempre, pero la otra no. Entonces, en este caso, estamos viendo que no toda retícula es distributiva. Y si tú quieres pensar en un ejemplo dentro del álgebra, pues puedes considerar, por ejemplo, a la retícula de subgrupos del 4 grupo de Klein, ¿no? Y a lo mejor ahorita te viene a la mente otros ejemplos de retículas que tienen este aspecto. Todas ellas corresponden a retículas no distributivas. Ahora, la siguiente definición se considera una pues, versión más débil de la propiedad distributiva, de la definición de distributividad. Esta propiedad fue descubierta por Dedekind y por eso también se llama la propiedad de Dedekind. También se hace referencia a ella de esa manera. Una retícula es modular si para cualesquiera tres elementos A, B y C, ¿verdad? Se tiene lo siguiente. Si A es menor o igual que C, entonces se satisface esta suerte de asociatividad rara. Se satisface que A supremo B ínfimo es igual a A supremo B ínfimo C. Y pues aquí algunos ejemplos. Resulta que también esta cumple con esta propiedad. Es una propiedad que se puede verificar independientemente del conjunto que tú te tomes, pero en este caso particular, con estos elementos, tú lo puedes hacer a pie. Y también la retícula de submódulos de un módulo resulta ser una retícula modular, como el término lo sugiere. Lo puedes también verificar, es un ejercicio interesante. Una retícula que no es modular es la que tiene por diagrama esta, el pentágono, también conocida como N5. Y bueno, pues lo puedes verificar también considerando a los elementos A, B y C y haciendo la cuenta. Yo te lo pongo por acá, ¿verdad? Por un lado, A supremo, B ínfimo C te da A, y por otro, A supremo B ínfimo C te da C, ¿no? Y bueno, pues C y A son distintos. Entonces, pensando también siempre en que estamos en un seminario de álgebra, y entonces que queremos ejemplos que provengan del álgebra, te pido que pienses en la retícula de subgrupos del grupo alternante A4, que es esta, fíjate. Aquí están el único subgrupo de orden 4, aquí están los subgrupos de orden 2, aquí están representados los subgrupos de orden 3 y el subgrupo trivial, ¿no? Y el total. Y bueno, pues como tú puedes observar, en este caso hay más de un pentágono, ¿no? Por lo menos el que estoy señalando aquí, pero seguramente tú ya has detectado otros por ahí. Y bueno, pues con este ejemplo a la vista te puedo contar algunos chismes acerca de las retículas modulares y también distributivas. Resulta que, como lo probó Dedekind en 1900, en uno de los artículos que publicó, una retícula es modular si y solo si su diagrama de Hasse no contiene pentágonos. De hecho, el pentágono, este N5, es el más pequeño entre los diagramas de Hasse de una retícula no modular. Toda retícula distributiva es modular, pero no al revés. Por ejemplo, el diamante corresponde a una retícula modular que no es distributiva. ¿Qué más? Pues una retícula es distributiva si y solo si su diagrama de Hasse no tiene metidos ni pentágonos ni diamantes. Y por último, las cadenas se portan muy bien. Es decir, toda cadena es tanto modular como distributiva. Bien, ahora, otra definición más. Retícula complementar. Bueno, diremos que una retícula es complementada. Aquí tenemos que pedir que tenga elemento menor y elemento mayor, ¿verdad? Que como copo sea acotado. Y bueno, bajo esas condiciones, una retícula es complementada si para cada elemento A
existe un elemento B que se llama complemento y que cumple que el supremo de A con B te da el elemento mayor, el 1, y el supremo de A con B te da 0. En general, este elemento B, el complemento, no tiene por qué ser único, pero si la retícula es booleana, sí. ¿Y qué es una retícula booleana? Bueno, pues es una retícula que es a la vez distributiva y complementada. Ejemplos, a lo mejor ya te imaginas, ¿verdad? Un poco repetitivo, pero aquí hago una pausa porque lo merece. Resulta que tenemos aquí una retícula booleana, ya habíamos dicho que era una retícula distributiva, pero también es una retícula complementada, ¿no? Por ejemplo, mira, suponte que yo quiero ver el complemento de este elemento, el conjunto unitario, cuyo único elemento es el 1. Como dice el doctor Rogelio Fernández Alonso, este complemento se encuentra en la antípoda, es decir, va a ser este elemento, ¿verdad? El conjunto cuyos elementos son el 2 y el 3. Y en efecto, si tú calculas el supremo de estos dos elementos, te da el total, y el ínfimo te da el vacío, ¿no? Entonces, bueno, es un experimento, no es propiamente una prueba, pero esto lo puedes hacer con cualquier otro elemento. Tiene complemento, todo elemento tiene complemento y este es único. Y bueno, pues decía que aquí me tengo que detener un poquito más y hacer énfasis porque resulta que el potencia de un conjunto es el ejemplo por excelencia de una retícula booleana, ¿no? Entonces esto es algo muy importante, es el ejemplo de retícula booleana. Una retícula que no lo es esta, ¿no? Por ejemplo, puedes pensar en la retícula de subgrupos de Z4, ¿no? Que tiene este aspecto. Esta no es booleana, es distributiva por ser cadena, pero no es complementada. ¿Y cómo lo verificamos? Pues de la siguiente manera. Supongamos que el elemento A tiene complemento, ¿no? Es decir, que existe un elemento B en esta cadena, tal que A supremo B te da 1 y A ínfimo B te da 0. Entonces, como tenemos una cadena y A supremo B es 1, por un lado, B debe ser 1. Por otra parte, como tenemos una cadena y A ínfimo B es 0, entonces debe ocurrir que B sea 0. Pues por un lado B es 1 y por otro lado B es 0. ¿No? Estamos incurriendo en una flagrante contradicción y esto prueba que efectivamente esta retícula no es booleana, ¿no? De hecho, no es complementaria. Muy bien. Ahora, a lo mejor a estas alturas ya estás un poquito cansado de tantas definiciones, así que la buena noticia es que ya casi terminamos. ¿Por qué? Porque las definiciones que siguen las podemos decir muy rápido. Diremos que una retícula es atómica, respectivamente coatómica, autodual, graduada, yo añadiría finita, si como copo lo es. Entonces, bueno, pues ya tenemos estas definiciones en la bolsa porque ya definimos estos conceptos en el ámbito de conjuntos parcialmente ordenados. Una última definición y completamos nuestro diccionario. Entonces, en este caso, concepto de morfismo de retículas que nos permite comparar a dos retículas. Decimos que una función entre los conjuntos subyacentes de dos retículas es un morfismo de retículas si preservan supremos e ínfimos. ¿Y cómo decir que dos retículas son básicamente la misma? Bueno, pues existe la noción de isomorfismo de retículas, que es un morfismo de retículas biyectivo. ¿Okay? Algo que cabe mencionar es que pues, esta función pi entre retículas es un isomorfismo de retículas, sí y solo sí, es un isomorfismo de copos. Entonces, la ida, la necesidad es fácil de aceptar, pero la otra, el regreso, ese sí, es un poquito más interesante, pero resulta que se cumple. ¿Ok? Bueno, entonces con este diccionario básico, no tan breve como prometí en el resumen, pero sí básico, estoy en condiciones de platicarte un poco acerca de sus aplicaciones, algunas aplicaciones a prerradicales. Pero te cuento un poco. Si bien existen menciones aisladas del concepto de prerradical previas, son los matemáticos de origen checo, Vican, Kepka, Nemec y Jambor de la Universidad de Charles, en Praga, los primeros en reconocer la importancia de los prerradicales, en particular como una herramienta para estudiar anillos y módulos. En la década de los 70 escriben una serie de artículos que son un parteaguas en el desarrollo de esta teoría
Y también en el año 82 escriben el que hasta el momento es el único libro sobre prerradicales que lleva por título Rings, Modules and Preradicals. Ahora bien, en nuestro país, los pioneros, los precursores del estudio de la teoría de prerradicales bajo un enfoque reticular son los doctores Francisco Raggi y José Ríos del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Hugo Rincón de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como Rogelio Fernández Alonso y Carlos Signoret de la UAM Iztapalapa. Ellos, a partir del año 2000, escriben una serie de artículos que son un referente fundamental y que han ejercido una gran influencia en las generaciones siguientes, de modo que actualmente la teoría de prerradicales es un área muy activa, un área muy fuerte y en continuo crecimiento. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es un prerradical? Entonces, a manera de motivación, por favor, piensa en la torsión usual. Dado un grupo abeliano, se define el subgrupo de torsión de ese grupo G como el grupo cuyo conjunto subyacente consta de los elementos de torsión, es decir, de los elementos de orden finito de ese grupo G. Se tiene que, de hecho son ejercicios del libro de Herstein, que efectivamente este T de G que tengo aquí es un subgrupo de G y también se cumple que para cada homomorfismo de grupos abelianos F de un grupo G en un grupo G', la imagen del subgrupo de torsión de G bajo F está metida en el subgrupo de torsión de G'. Fíjate, por favor, que podríamos haber definido a esta T, ¿verdad? Como una asignación que va de la clase de grupos abelianos en sí misma y que envía cada grupo en su subgrupo de torsión. Y bueno, por ende, cumple estas dos propiedades. A la luz de este ejemplo, podemos definir un prerradical sobre un anillo R arbitrario como una asignación que ahora va de la clase de todos los R módulos izquierdos en sí misma y que cumple estas dos propiedades que bien recuerdan las propiedades 1 y 2 del subgrupo de torsión, de la torsión usual. Cabe mencionar que un prerradical, para quienes tengan nociones de categorías, induce un funtor que va de la categoría de R módulos en sí misma. ¿Okay? Pero si no hemos visto categorías, esto no causa ningún problema. La colección de todos los prerradicales sobre el anillo R se denota por RPR y esta resulta ser una retícula. De hecho, una retícula completa en la que el orden se define de manera local como sigue. Dados dos prerradicales, sigma y tau, se cumple que para cada R módulo M, sigma de M está metido en tau de M. Como consecuencia de este orden, existen y se pueden describir el supremo y el ínfimo de cualesquiera dos prerradicales de esta manera. Nota, por favor, que el orden supremo e ínfimo de RPR están estrechamente relacionados con las operaciones reticulares de la retícula de submódulos de un módulo. Entonces, bueno, se puede probar que es una retícula, no es difícil. Tiene elemento menor, el funtor 0, la asignación que manda todo en el 0, elemento mayor, el funtor identidad, la asignación que envía todo en sí mismo, y de hecho existen y se pueden describir los supremos e ínfimos para subclases arbitrarias de prerradicales, de modo que RPR es una legítima retícula completa, de hecho es además atómica y coatómica. Entonces, tenemos aquí una estructura de retícula en los prerradicales y también tenemos una propiedad muy importante. Esta propiedad es que los prerradicales preservan sumas directas, abren sumas directas. Y con estos hechos, estoy en condiciones de presentarte el primer ejemplo, el ejemplo de retícula de prerradicales, la más simple, que es la retícula de prerradicales sobre un campo. Considera un campo. En este caso, los módulos son los espacios vectoriales. Es bien sabido que todo espacio vectorial es isomorfo a una suma directa de copias del campo, es decir, el campo es el bloque básico de construcción de un espacio vectorial. Así que si tú quieres saber cómo se comporta un prerradical sobre un espacio vectorial, basta que conozcas su comportamiento en un campo. Y este es muy sencillo, ¿no? Un prerradical aplicado a un campo, pues te da un submódulo del campo, es decir, un ideal de este, es que es 0 o el total. Y resulta que si el prerradical envía el campo en 0, se trata del funtor 0. Si el prerradical envía el campo en el campo, entonces
tener preradical es el funtor identidad. Lo que estoy diciendo es que en el caso de la retícula de prerradicales sobre un campo, esta es muy sencilla, es simplemente la retícula trivial, que consta del 0 y del 1. Y bueno, pues de paso decir que los prerradicales no distinguen campos, ¿no? Para los prerradicales todos los campos son iguales. Otro ejemplo que también es muy conocido y que aparece en el primer artículo en México sobre teoría de prerradicales es el de la retícula de prerradicales sobre un anillo semisimple. Hay muchas maneras equivalentes, hay muchas maneras de definir un anillo semisimple vía el teorema de Wedderburn-Artin. Yo opté por la siguiente. Un anillo R se dice semisimple si todo R módulo izquierdo es suma directa de módulos simples. Aquí los bloques de construcción son los módulos simples, aquellos cuyos únicos submódulos son los triviales, ¿no? Entonces, este hecho, aunado a que en un anillo semisimple solo hay un número finito de bloques de construcción básicos, de módulos simples no isomorfos, permite, ¿verdad?, demostrar el siguiente teorema. Este teorema, que es de Raggi, Ríos, Rincón, Fernández Alonso y Signoret, del año 2002, pues representa el paradigma, el modelo de lo que un estudioso de la teoría de prerradicales espera, que es poder describir, poder incluso caracterizar un anillo en términos exclusivamente de su retícula de prerradicales. En este caso, se define de manera alternativa un anillo semisimple como aquel cuya retícula de prerradicales es una retícula booleana finita, con 2 a la n elementos, donde n representa el número de R módulos simples no isomorfos. Y bueno, pues el bosquejo de la demostración es el siguiente. Si tú llamas R-simp a este conjunto, colectas a todos los simples no isomorfos, ¿verdad? A todos los simples distintos, ¿no? No isomorfos, les llamas R-simp al conjunto correspondiente, entonces puedes construir un isomorfismo de retículas entre el potencia de ese conjunto R-simp y RPR. Ya habíamos dicho que el potencia de un conjunto es el ejemplo por excelencia de retícula booleana y en consecuencia RPR lo es. Más aún, de manera más general, resulta que toda retícula que es booleana y finita, se puede probar, es isomorfa al potencia de un conjunto, ¿no? Entonces, esto es algo interesante. Te muestro las retículas de prerradicales sobre un anillo semisimple para un simple, 2 simples, 3 simples. A lo mejor observas el patrón, ¿verdad? En cada caso estamos obteniendo, se obtiene el diagrama siguiente a partir de 2 copias del anterior, uniendo los elementos correspondientes. Y estoy indicando en rojo a los átomos que, como tú ya te imaginarás, están en correspondencia con los módulos simples. Aquí también te presento el diagrama de Hasse de la retícula de prerradicales sobre un anillo semisimple con 4 simples. Y bueno, pues huelga decir, ya te lo imaginarás, que estas retículas cumplen con todo lo que hemos mencionado, ¿no? Son autoduales, graduadas, complementadas, distributivas, todo lo que hemos mencionado lo cumple, ¿no? Y bueno, pues también es importante preguntarse, este caso es un caso muy exitoso, preguntarse para cuáles otros anillos podemos tener una descripción similar, cuáles otros anillos se describen, se caracterizan incluso exclusivamente en términos de su retícula de prerradicales, ¿no? Por último, en este mismo orden de ideas, lo trataré de decir rápido porque sé que ya me excedí bastante, entonces si me permiten, lo digo de manera muy veloz. Regreso a la teoría de grupos que nos ha proporcionado varios ejemplos interesantes de retículas que han correspondido a retículas de subgrupos de cierto grupo. Entonces, te propongo esto. Piensa en una retícula pequeña, ¿verdad? Finita, pequeña. La pregunta sería, ¿de cuál grupo será retícula de subgrupos la que tú pensaste, ¿no? ¿De cuáles grupos será esa que tú pensaste su retícula de subgrupos, ¿no? ¿Ya la tienes? Bueno, en principio, como te dije que debía ser pequeña, finita, pues hay un resultado muy interesante. Un grupo es finito, sí, solo sí, su retícula de subgrupos lo es.
Así que nuestros grupos deben ser finitos para empezar. Pero hay otros casos en los que pues estos, con un poquito de reflexión, no son tan difíciles de determinar. Es el caso de los grupos, es el caso de esta retícula. Si tú elegiste esta, que es la más simple retícula de subgrupos que hay, entonces el grupo debe ser cíclico. Sí, perdón. Bueno, cíclico y de orden primo, ¿no? Y de hecho es un sí, solo sí. Y en los siguientes casos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos que el grupo debe ser precisamente cíclico y de orden p cuadrada, para un primo p. Si tú elegiste este rombo, no hay de otra. El grupo debe ser cíclico, de orden un producto de dos primos distintos. Mientras que en este caso, si esta es la retícula de subgrupos que tú elegiste, no hay más que el grupo sea el 4 grupo de Klein. Y bueno, pues si elegiste este un poquito más interesante, hay dos alternativas, que sea el producto de estos dos grupos o bien el grupo diédrico. Pero si tú elegiste este, el rombo con una antenita, pues resulta que ahí sí no existe un grupo cuyos subgrupos, cuya retícula de subgrupos sea así, ¿no? Tenga este diagrama de Hasse. Estos ejemplos provocan preguntas, las pongo todas de golpe, sobre todo la primera es interesante. ¿Cuáles grupos están completamente determinados por su retícula de subgrupos? Esta pregunta hace patente, ¿no?, la enorme conexión de la teoría de grupos con la teoría de retículas, pero también tiene sentido, también es significativa en otros contextos. Por ejemplo, hace un momento, anillos conectados con retículas de prerradicales, anillos conectados con sus retículas de ideales, módulos conectados con sus retículas de submódulos, en fin. Entonces, concluyo haciendo notar que efectivamente, como observaron, como advirtieron tanto Birkhoff como Dedekind en su momento, la teoría de retículas ofrece un marco que unifica diversas teorías de la matemática, especialmente dentro del álgebra, ¿no? Entonces, una disculpa por haberme extendido demasiado, perdí la noción del tiempo, pero les agradezco muchísimo por su paciencia y su atención. Entonces, comparto rápidamente, dejo a la vista algunas referencias y con esto finalizo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. La plática realmente está interesante y sí, me gusta ver, por ejemplo, algunas referencias que nos mencionaste, que en ese momento también me emocioné cuando las leí, ¿no? Por ejemplo, el artículo de Giancarlo Rota me parece, me parece muy bueno y una buena referencia bibliográfica panorámica de todas las vertientes que tiene la teoría de retículas, ¿no? Que uno no se imaginaría que incluso en probabilidad puedes encontrártela, o más recientemente en esta línea de investigación que es sobre todo en Europa, que es la que les llaman TACL, ¿no? Que es TACL, que es combinar topología, álgebra, categorías y lógica y todo lo que esto conlleva, ¿no? O sea, me parece súper, súper interesante. Y bueno, de toda esta charla que nos diste y que suena muy, muy interesante, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, en teoría de retículas de prerradicales, ¿cuáles son como las preguntas más conocidas que todavía permanecen abiertas? Y Claro, tú muchas has estado gracias. trabajando en alguna de ellas. Claro, claro, te agradezco mucho por la pregunta y bueno, aprovecho para comentar que la doctora Liz es una experta en muchas áreas, en particular en la teoría de retículas, y le agradezco mucho este comentario muy importante acerca de las diversas aplicaciones y estas nuevas áreas. Ahora, en cuanto a la pregunta, efectivamente hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cabe preguntarse, la retícula de perradicales sobre un anillo. La idea general es, de ser posible, describir a la retícula de prerradicales sobre un anillo. Y describir significa, pues, decidir si, por ejemplo, esta es finita o no, si es distributiva. No todas son distributivas. Yo mostré un par de ejemplos que sí lo satisfacen y, de hecho, tenemos
algunos otros ejemplos que sí cumplen la distributividad, pero en general no tiene por qué cumplirse. Y bueno, en el caso mío, un problema que ha sido de interés, un aspecto que ha sido de interés es que, no lo mencioné en esta plática, pero resulta que la retícula de prerradicales sobre un anillo no solamente no siempre es finita, sino que puede no ser un conjunto, es decir, puede quedar fuera del sistema axiomático de Zermelo-Frenkel. Entonces, pues una pregunta que en mi caso es de mucho interés es bajo qué condiciones en un anillo, bajo qué condiciones de un anillo, la retícula de prerradicales es o no un conjunto, ¿no? Y bueno, pues hemos encontrado, gracias al doctor Rogelio y en diversos trabajos, con el doctor Henry Chimal, también con el doctor Efrén Pérez Terrazas, y ahora también estamos trabajando con el maestro Benigno Mercado, también en esa dirección, ¿no? En la dirección de qué anillos, en qué casos la retícula de perradicales es o no un conjunto, ¿no? Entonces, eso es interesante para mí y en eso hemos estado trabajando recientemente. Sí, me resulta muy interesante y bueno, ya sé que estamos cortos de tiempo, pero por ejemplo, que has trabajado mucho en teorías de representaciones, en algunas cosas, a veces pareciese que si el álgebra es de tipo finito o de dimensión finita o alguna condición extra, daría la impresión de que quizás es más accesible estudiar teoría de radicales o en particular teorías de torsión. No sé qué nos podrías comentar de esto, o por ejemplo, las representaciones de álgebras de grupo de este estilo, ¿no? Claro, muchas gracias, Liz. Pues también esta pregunta, pues el trabajo del maestro Benigno Mercado, efectivamente, él se ha concentrado en estudiar las retículas de prerradicales sobre álgebras de grupo, que son un tipo muy especial y muy importante de anillos, y en ese caso él ha logrado probar, bueno, también con la ayuda, con la supervisión del doctor Rogelio Fernández Alonso y con una técnica introducida por el doctor Efrén Pérez Terrazas, ha logrado probar que una álgebra de grupo es de tipo de representación finito si, solo si, su retícula de prerradicales es un conjunto, ¿no? Y este es un resultado muy fuerte. Se tiene la conjetura de que este resultado es cierto también en ámbitos más generales, para álgebras más generales, pero en este caso particular se ha probado que es cierto, ¿no? Bueno, con el apoyo del doctor Rogelio Fernández Alonso y del doctor Efrén Pérez Terrazas, se llegó a este resultado que es pues realmente muy, muy interesante. Suena muy interesante y yo quisiera preguntar, Silvia, si vamos a conocer un poco de los adelantos de estos resultados próximamente en el Congreso o si ya los tienen enviados para investigar, para algún artículo, entiendo que es el doctorado también, ¿no? Sí, exactamente. Pues efectivamente la idea es que en el Congreso, en el próximo Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, Benigno presente este y otros resultados. Yo también voy a presentar algunos, digamos, su trabajo de tesis se divide en dos partes: retículas de prerradicales sobre álgebras de grupo finitos, de tipo de representación finito, y álgebras de grupo de tipo de representación infinito. Esa es la segunda parte. Entonces, pues tendremos ocasión de platicar brevemente, pero sí mencionar algunos resultados importantes de estos dos aspectos, ¿no? Retículas sobre álgebras de grupo de tipo finito, y él, sobre todo, se dedicará a las de tipo de representación infinito y las va a compartir los resultados. Ya se tiene un trabajo, ya fue enviado, estamos esperando, pues sí, las noticias por parte de los árbitros y esperemos que sean favorables. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Eso luego Gracias. toma tiempo, pero pues, los resultados se escuchan muy interesantes. Y bueno, yo te quiero agradecer nuevamente tu tiempo para explicarnos desde lo más básico hasta esta parte más avanzada en investigación. Eh, Gracias. pues esto que es teoría de retículas y prerradicales, ¿no? Y una vez más adelante, en una próxima ocasión, pues nos encantaría escuchar los resultados que ustedes
que ustedes tienen, ¿no? Ya sea en este, que es el de Tardes de Café y Álgebra, o en el que está más enfocado hacia niños y que tenemos los jueves para que nos cuenten, ¿no? Entonces, muchas Desde gracias. luego, encantada. Muchísimas gracias a ustedes y disculpen por favor por excederme tanto con el tiempo. Muy Está amables. perfecto. Gracias. No sé si Yuriko tiene algún comentario. Pues nada más agradecer, Silvia, la plática estuvo muy bonita, con muchas partes introductorias, que eso se agradece bastante. Y, y bueno, estaremos en la espera de conocer estos resultados y estas pláticas que nos acabas de anunciar en el próximo Congreso Nacional. Y, y pues agradecerte nuevamente que hayas aceptado la invitación. También agradecer a nuestros estudiantes que estuvieron presentes y bueno, ojalá tengan también la oportunidad de compartir algunas preguntas, incluso personalmente durante el Congreso, ¿no? Claro que Entonces, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos por conectarse. De nuevo es un gusto volver a verlos y nos vemos. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Bye. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.